Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar sobre los números adimensionales que describen la velocidad de un fluido. En primer lugar, ¿qué son los números adimensionales? Bueno, son aquellos que no tienen unidades físicas que lo definan y por lo tanto es un número puro. Los números adimensionales se definen como productos o conscientes de cantidades que sí tienen unidades de tal forma que todas estas se simplifican. Dependiendo de su valor, estos números tienen un significado físico que caracterizan sus determinadas propiedades para algunos sistemas. ¿Cuáles son los ejemplos de estos números? Una de ellas es el número de Planck, en el cual este es un número adimensional proporcional al cociente entre la viscosidad de difusión de la cantidad de momento, o sea, viscosidad, y la difusividad térmica. Se llama así al honor al ingeniero y físico alemán Ludwig Planck. Esta se describe entre la viscosidad cinemática entre alfa, que es la difusividad térmica. Esto se puede simplificar también a que es igual al calor específico por la viscosidad dinámica entre la conductividad térmica. ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, los pequeños valores del número de Planck, mucho menores a 1, significa que domina la difusividad térmica, mientras que con valores grandes, mucho mayores a 1, la difusividad de momento domina el comportamiento. Por ejemplo, el valor típico para el mercurio líquido es aproximadamente de 0.025, e indica que la conducción de calor es más significativa en comparación con la convección, por lo que la difusividad térmica es dominante. Cuando Brandt es pequeño, significa que el calor se difunde rápidamente en comparación con la velocidad. Hay que tener en cuenta que en comparación con el número de Reynolds, el número de Brandt no depende de la geometría de un objeto involucrado en el problema, sino depende únicamente del fluido y del estado del fluido. Como tal, el número de Brandt a menudo se encuentra en las tablas de propiedades junto a propiedades como la viscosidad y la conductividad térmica. Otro número adimensional es el número de Reynolds. El número de Reynolds fue optado por Osborne Reynolds y es un parámetro adimensional cuyo valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. El número de Reynolds depende de la velocidad del fluido, del diámetro de tubería o diámetro equivalente si la conducción no es circular, y de la viscosidad cinemática o en su defecto, densidad y viscosidad dinámica, el cual el número de Reynolds se expresa en densidad por diámetro por velocidad sobre viscosidad. El número de Reynolds sirve para determinar si el fluido posee un flujo laminar o flujo turbulento en una tubería por la cual circula. En una tubería circular se considera que si el número de Reynolds es menor a 2300, el flujo sigue un comportamiento laminar. Si el número de Reynolds está entre 2300 y los 4000, se considera que es una zona de transición de laminar a turbulento. Si dado caso, si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. El número de Fourier es la relación entre la velocidad de conducción de calor y la velocidad de almacenamiento de energía, nombrada así gracias a su inventor Joseph Fourier. La fórmula, como la podemos observar, nos dice de que el número de Fourier es equivalente a alfa, que significa la difusividad térmica, tau, el tiempo transcurrido, entre s al cuadrado, que sería la distancia transcurrida, donde alfa equivale a K, que es la constante de calor, ρ como la densidad y C como el calor específico. Una de las aplicaciones para el número de Fourier son determinar el calentamiento o el enfriamiento de un objeto, ya sea una pared plana, un cilindro o una esfera por el cual pasa la energía. De igual forma, se puede utilizar para estimar el tiempo que tarda el objeto en alcanzar una temperatura específica. Esto en la industria química sirve bastante, pues hay demasiados equipos que dependen mucho del calor que se les imparte,
como lo es un intercambiador de calor. Número de Nulselt. Fue llamado así por el ingeniero alemán Wilhelm Nulselt, en el cual es un número adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre, comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción, es decir, representa la mejora de la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de la convección en relación con la conducción a través de la misma capa de fluido. El número de Nulselt es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica entre la conductividad térmica. Para el número de Nulselt igual a 1, para una capa de fluido representa la transferencia de calor a través de la capa por conducción pura. Cuanto mayor sea el número de Nulselt, más efectiva será la convección. Un número mayor de Nulselt corresponde a una convección más efectiva, con un flujo turbulento típicamente en el rango de 100 a 1000. Para el flujo turbulento, el número de Nulselt suele ser una función de Reynolds y el número de Prandtl. Existen muchas correlaciones empíricas expresadas en términos del número de Nulselt. Por ejemplo, placas planas, cilindros, dentro de tuberías, etc., que evalúan generalmente el número de Nulselt medio en una superficie. Esas correlaciones tienen la forma de Nulselt es igual a F al número de Reynolds o el número de Rayleigh o número de Prandtl. Ahora vamos a hablar sobre el número de Biot. El número de Biot es un número adimensional utilizado en cálculos de transmisión de calor. Su nombre hace honor al físico francés Jean Biot y relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en la superficie de dicho cuerpo. Biot en 1804 analizó la interacción entre la conversión de un sólido y la convección en sus superficies. El número de Biot se define como BI es igual a H por L sobre K, donde H es el coeficiente de transferencia de calor en la superficie y van a estar en unidades de watts sobre metro cuadrado Kelvin, también llamado coeficiente de película. L es una longitud característica y se va a dar en metros, definida generalmente como el volumen del cuerpo dividido por su superficie externa total. K es la conductividad térmica del material del cuerpo y este dato también estará en unidades de watts sobre metro Kelvin. Ahora bien, el significado físico del número de Biot se entiende como el flujo de calor desde una esfera caliente que se encuentra sumergida al fluido que la rodea. Este flujo de calor experimenta dos resistencias, la primera por conducción dentro del metal y la segunda por convección desde la esfera al fluido. Se presentan dos casos límites. En el primero tenemos que si la esfera fuera metálica y el fluido fuese agua, la resistencia por convección excederá a la conducción y por lo tanto el número de Biot será inferior a 1. Y en el caso de que la esfera fuera de un material aislante, al calor, por ejemplo espuma de poliuretano, y el fluido fuera igualmente agua, la resistencia por conducción excederá a la de convección y el número de Biot será superior a la unidad. Por lo tanto, si el número de Biot es inferior a 0.1, este va a ser para placas planas, y si es inferior a 0.05 para cilindros, y por último el 0.03 para esferas. Esto implica que la conducción de calor dentro del cuerpo es mucho más rápida que la convección en la superficie de este, lo que indica la aplicabilidad del método del gradiente nulo para la resolución de problemas de calor en el transitorio. Número de Rayleigh. Está estrechamente relacionado con el número de Grashof y ambos números se usan para describir la convección natural y la transferencia de calor por convección natural. El número de Rayleigh se define simplemente como el producto del número de Grashof que describe la relación entre flotabilidad y viscosidad dentro de un fluido, y el número de Prandtl que describe la relación
entre la difusividad de momento y la difusividad térmica. Por lo tanto, el número de Wright, subíndice X, va a ser igual al número de Grassford por el número de Brandt. Y como pueden ver, hay un ejemplo de ello. El número de Rayleigh se define como RA subíndice L va a ser al número de Grassford subíndice L por el número de Brandt. Esto va a ser igual a G por beta por la diferencia de temperatura dual menos la temperatura infinita por L cúbica y todo esto entre V por alfa, donde el número de Rayleigh subíndice L puede ser la expansión térmica, la diferencia de temperaturas, la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. G es la aceleración de la gravedad, beta es el coeficiente de expansión térmica, C igual es la temperatura de la pared, T infinita es la temperatura a granel, L es la longitud vertical, alfa es difusividad térmica, V es la viscosidad cinemática. Para gases, beta va a ser igual a 1 sobre T, donde la temperatura tendrá que estar en Kelvin. Para líquidos se puede calcular beta si se conoce la variación de densidad con temperatura a presión constante. Al igual que en la convección forzada, la naturaleza microscópica del flujo y las correlaciones de convección son claramente diferentes en las regiones laminar y turbulentas.